En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigas, amigos, tengan todas ustedes un feliz fin de semana. Como de costumbre, llegamos a través de la señal de Inter Canal 6 Falconía Televisión para presentar durante estos 60 minutos en Dos Negros junto a Gustavo Alonso Guanipa y Pedro Colina de Paul. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa en Dos Negros, comienzo de un fin de semana y una semana bastante noticiosa y sin duda alguna hoy con mayor audiencia, Pedro, que en otros viernes, sin duda alguna, porque tal vez los únicos que pueden disfrutar el privilegio de ver la televisión son aquellos que gozan de la señal de Inter, en el caso de la cablera acá en Paraguaná y las diferentes cableras a nivel nacional. ¿Por qué? Sí, bueno, por la medida que muchos de ustedes conocen y que estaremos desdeñando a lo largo de nuestra transmisión. También existe Inter satelital, pero ya no están haciendo nuevos decodificadores ni están saliendo nuevos platos, antenas para poderlas instalar. Igual Movistar TV Digital, ya hay una plataforma diseñada, pero que no permite nuevos ingresos o nuevas personas que se unan al servicio. Por lo tanto, pues aquí en la parte del municipio de Los Taques y parte del municipio de Cariurbana, pues tienen que morir con Inter, y para nadie es un secreto que hemos venido sorteando muchas dificultades, sobre todo en estos días donde los apagones, las fluctuaciones y la misma situación país que ha generado daños en el sistema de fibra óptica, en el cableado, y que ha sido repuesto en la medida de lo posible, pues hacen que nuestra señal trate de llegar a pesar de las adversidades, con todo el esfuerzo que pueda hacer el equipo técnico de Inter, cosa que agradecemos, pero aún falta mucho por hacer y de eso estamos totalmente conscientes en Falconía, Canal 6 de Inter. Esta semana se celebró una fecha bastante emotiva para quienes somos amantes y apasionados de la radio. Hace 96 años, ¿no? 94 años. 94 años. Salió al aire la primera estación en amplitud modulada, la primera estación venezolana, con algo de música, con algo de entretenimiento. Aire en Caracas fue la primera alternativa radial que se puso de manifiesto un 20 de mayo en el año 1926, y por esta razón en Venezuela ese día, Gustavo Alonso, se celebra el Día de la Radio. El pasado 20 de mayo celebramos el Día Nacional de la Radio en nuestro país, como lo decía mi compañero Pedro Colina de Paul, por celebrarse los 94 años de la primera salida al aire de esa estación Aire, que se llamó así, y que transmitió por amplitud modulada. Hoy por hoy gozamos de amplitud modulada y de frecuencia modulada, las famosas radios FM,
cualquiera sea la que usted sintonice, a FM Mundial, BSR 97.5 FM, por colocarle tal vez alguna que están en la parrilla hoy de su radio acá en la localidad. Lo que sí no hay es, lamentablemente, la banda la hay, pero no hay al aire en Paraguaná emisoras en amplitud modulada, nuestras escuelas que fueron Radio Punto Fijo. Ondas del Caribe o Mundial Caribe. Y para muchos otros Radio Paraguaná, lamentablemente no es, bueno, en Radio Paraguaná inició, tengo entendido, Iván Ortiz su carrera en los medios de comunicación. Ninguna de las emisoras en amplitud modulada está al aire en la península de Paraguaná, solamente se salva Radio Coro 780, que ha tenido múltiples inconvenientes, y de hecho crearon una banda en FM para hacer también la transmisión de Radio Coro y que se mantenga en el tiempo. De hecho, la gente sintoniza más Radio Coro en FM que la banda tradicional, precisamente por la adaptación. Por ejemplo, usted en su teléfono celular tiene sistema para escuchar radio, pero FM. En su vehículo, si no tiene una buena antena, no puede escuchar la FM. Y además la calidad del sonido. Lo cierto es que las radios hoy en Venezuela, después de 94 años, están sorteando una serie de obstáculos para sobrevivir y para llevar a cabo esa misión de entretener, educar y, por supuesto, informar. Cada una de ellas hace un esfuerzo, no se imaginan, grande, porque la inversión, el mantenimiento de los equipos y, por supuesto, mantener al personal en estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial. Hay varios factores que hacen de la radio el medio por excelencia. Uno, la inmediatez; otro, el alcance y la economía que significa poder tener un acceso a una estación radial. Es por ello que, aun cuando han existido otros medios de comunicación e información en estos últimos tiempos que son tendencia, como redes sociales, el propio sistema de internet, pues la radio sigue estando vigente en el tiempo, cosa que no podemos decir quizá de la televisión, que ha perdido terreno. Fíjense ustedes lo que me decía Iván Ortiz al comienzo de nuestra transmisión, previo a nuestra transmisión. Usted quiere sintonizar Venevisión, tiene que, a juro, tener internet, porque si está contando con tener señal abierta y ver Venevisión en señal abierta, lo que le va a aparecer es el logo rebotando de DirecTV, porque se alimentaban de la señal que retransmitía esta empresa operadora de servicios de telecomunicaciones. TVS, VTV, el Sistema Nacional de Medios Públicos, recientemente pudo sortear unos obstáculos y el jueves de la semana pasada repotenciaron los equipos en la antena matriz de Curimagua, en Cerro Galicia, y lograron nuevamente poner a disposición de sus espectadores la señal abierta para el estado Falcón. Lo cierto es que esa cajita de resonancia, esa caja mágica que nos lleva a cada uno de nosotros a tener una cantidad de amigos invisibles, realmente esa radio es mágica. La buena música, la conexión, la inmediatez con la que hoy por hoy inclusive interactuamos gracias al avance de la tecnología, los teléfonos, los WhatsApp, por supuesto, hasta por las vías de comunicación e internet. Eso hace más dinámicos los programas radiales, así que para los productores, para los operadores, para los directores, los periodistas, los locutores, el personal de limpieza, el personal administrativo, todo lo que hacen vida hoy en la radio en Venezuela, felicitaciones. Paralelamente, ese día es Día del Publicista, una prestigiada carrera que en Venezuela ha sido muy bien cimentada por algunos profesionales de la venta, de la creatividad, que han puesto de manifiesto a través de sus ingenios pues mensajes alentadores que no solamente por la radio han sido difundidos, sino también por diversos medios de comunicación masiva. Hasta los publicistas que celebraron también el 20 de mayo su día. Nuestro gran abrazo en nombre del equipo de Falconía Canal 6. Una semana noticiosa en Venezuela, sin duda alguna. Tenemos que irnos repasando cada uno de los días, los hechos más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel regional y, por supuesto, a nivel local. La puesta o salida del aire el pasado martes de DirecTV, esta afamada cadena televisiva en la cual tenía alrededor de 10 millones de suscriptores en Venezuela, siendo aún que usted veía en cualquier rancho o de los ubicados en los cerros de Caracas, en populosas calles y avenidas o edificios de la ciudad de Caracas, como el 23 de enero, la parroquia 23 de enero, por mencionar tal vez sitios de la ciudad capital. Pero es que acá, vamos a la península de Paraguaná, cualquier pueblito en la península de Paraguaná, cualquier casa en estos pueblitos tiene una antena de DirecTV. Y lo cierto es que todos estos 10 millones de venezolanos que pagamos la suscripción de DirecTV
nos quedamos sin su señal. Muchas informaciones al respecto de esta noticia. AT&T, que es la empresa que manejaba la administración del satélite para Venezuela, tenía ya hace algún tiempo la prohibición por parte del gobierno de los Estados Unidos de transmitir o de retransmitir en Venezuela 2 canales específicos. Uno, el de Globovisión, por presuntamente estar su dueño incurso en algunos hechos que están siendo investigados en suelo americano. Y el otro, pues, tiene que ver con la transmisión, la señal de PDVSA TV, porque sabemos que hay sanciones contra la estatal petrolera. Pero, por su parte, el gobierno nacional dice que es falso, que AT&T dice que fue el gobierno nacional, que ellos querían sacar del aire estas 2 canales de la parrilla, pero Conatel les dijo que no. Lo cierto es que sin uno, sin otro, sin ninguno, mirando al techo, como dice mucho por ahí, quedamos viendo. El hecho noticioso de darse a conocer la salida del aire de DirecTV en Venezuela generó mucha controversia, por cuanto en las primeras horas de la caída de la señal, algunos decodificadores se podían ver, se podían apreciar, pero con el pasar de las horas, la señal se fue quedando. Muchísimos memes hicieron de platos como este. Ajá. Algunos los colocaban como tablero de basquetbol, otros como silla de otros como budares. Exacto, otros como budares, otros como ¿qué? Como plato para echarle comida a los animalitos. Lo cierto decía que regresaban las antenitas, ¿te acuerdas? Las de bigote. Las de bigote. Muchos Sí. están diciendo, bueno, que el venezolano le va a buscar la vuelta a esto, pero ahí está. Lo cierto es que, aunado a esta información que ocurría el martes, hoy viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en su sala constitucional, resuelve dictaminar a favor, ellos dicen, de un grupo de usuarios, comité de usuarios de DirecTV, en la cual ordena de inmediato al gobierno de Venezuela tomar las instalaciones y todos los equipos de la empresa DirecTV, nombra una junta ad hoc, en estos momentos encabezada por miembros de Conatel. Lo cierto es que nos preguntamos nosotros antes de venir al canal hoy, Pedro y yo, cómo va a ser esta restitución de las señales, que en definitiva es lo que quiere el gobierno, el pueblo venezolano. Muchos hablan si estamos en presencia de otra RCTV, si al contrario va a ser abierto o gratuito todos estos señales o estas señales de canal de televisión, o tendremos que pagarle a la nueva administración. Es decir, hay muchas interrogantes a esto, pero el venezolano común quiere sus señales. Gustavo, tú me decías en el camino antes de venir acá que un funcionario, una persona ligada al mundo político del oficialismo dijo, prepárense que viene una sorpresita. ¿Quién fue que lo dijo? Eso. ¿Quién fue que lo dijo? Oye, Pedro, eres así un colador. Sí, ¿verdad? ¿El vicepresidente del PSUV? No, hablaban de que no puedo aseverar porque tampoco lo escuché directamente, sino me lo hacían referencia y tú sabes cómo está la situación para no nombrar y de ser cierto, pero sí, a lo mejor de esa sorpresita se refería, pues de esta decisión promovida por el comité de usuarios y todo esto. Pero la gran pregunta que nos hacemos, y es válida, ¿cómo van a sacar la señal? Porque no es colocar un canal de televisión al aire, es colocar una parrilla de canales a disposición y la señal la tiene, la exclusividad de la señal la genera una empresa que no está en Venezuela. ¿Cómo le van a exigir? Ciertamente, a menos que confisquen todos los equipos y hagan una nueva contratación con una empresa en Rusia, China o en Estados Unidos, o en Cuba. puede ser cualquiera de estos países aliados o amigos de Venezuela. Lo cierto es que esperaremos en los próximos días si efectivamente se va a generar esta información. Ahí está DirecTV hacia una parrilla haciendo el juego, por supuesto, del equipo técnico de nuestro programa en Dos Negros, porque es que así quedó muchos televisores acá en Venezuela desde el día martes, con esta sorpresa, esta decisión del día hoy viernes. Pero es que hoy viernes, en la mañana, Pedro, no sé si también tuviste la oportunidad de leer aquel comentario de una persona facultada en telecomunicaciones en Venezuela diciendo o aclarando que efectivamente que internet, porque había otra bola por allí, Sí. de que sí, que ahora no íbamos a quedar también sin internet. Tal vez esa sorpresita de la que tú te referías era porque los fake news, como le llaman ahora, están ahí a la vuelta de la esquina. No, y lo más lamentable de los fake news o de las cadenas, los rumores que se generan, sobre todo por WhatsApp, es que la gente se los cree, chico. Eso es lo que nos perturba. Entonces, a través de los medios de comunicación que hemos perdido credibilidad por eso,
la gente se deja influenciar mucho por lo que se lee en redes sociales, mencionaban que Caraota Digital, un portal web, hizo un señalamiento donde a partir de este sábado 23 de mayo iba a bloquearse toda la señal de internet. Un experto en materia de telecomunicaciones e informática y además periodista nos aclaraba, no solo a nosotros en Falcón, sino al universo entero, que en ningún momento Venezuela depende de un solo o un único sistema, y menos de la empresa que maneja DirecTV a nivel mundial, como lo es AT&T, pero vale la pena resaltar además que Venezuela se surte de 8 proveedores internacionales y es prácticamente impensable que nuestro país quede sin internet. Más allá de ello, hacían referencia al caso Inter, porque también se regó una bola de que Inter iba a cesar sus operaciones en estos días, pero fue precisamente producto de esta suerte de desinformación a causa de la novedad que se dio a mediados de semana con el caso DirecTV. Está totalmente desmentido y la gente de Inter en la península de Paraguaná se encargó de ratificarlo. Inter se queda, Inter no se va, Inter no tiene ninguna medida ni tampoco tienen planes marcharse de Venezuela. Y en el caso de DirecTV, esta persona, experta en telecomunicaciones de profesión periodista, no recuerdo en este momento su nombre, mencionaba que la gente no, y aquí quiero ser muy cautelosos y quiero que presten la mayor atención, de que no se vayan a dejar timar, engañar, estafar por personas que le van a ofrecer cualquier cosa para hacerle ver que se van a obtener o se van a valer nuevamente de una señal de DirecTV. A lo mejor sí, hay algunas posibilidades de obtener la señal por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Costa Rica, por algún lugar. A lo mejor sí, pero va a haber mucho fascineroso que va a salir a la calle en busca del primer pendejo y el que se le encuentre ese es de él. Entonces, pilas a la hora de querer ganar un beneficio para la casa, terminando perjudicado en su buena fe por querer nuevamente tener la señal de DirecTV. Conversaba en horas tempranas con un amigo y me decía, ¿sabes qué? Que es incómodo, Pedro, llegar a tu casa, reunirte con tu hijo y que tu hijo te diga, papi, ¿cómo vamos a hacer ahora para ver televisión? Es algo así como que te choca, te golpea. Y es al público infantil el que quizá se ve más vulnerable por esta interrupción. Lo cierto es que los venezolanos no salimos de una, como dicen por allí. En medio de esta cuarentena social, en medio de este decreto de encierro de espacios confinados en nuestras casas, pues lamentablemente esta distracción, recreación y entretenimiento para los venezolanos deja por esta semana sin salir al aire y sin prestar su servicio. Vamos a nuestro primer negro. Al regreso, sigue el aumento de los infectados en Venezuela con el COVID-19. Diversas protestas en nuestro país por diversos motivos. Al regreso, luego de este negro. Sí, nos habían apuntado aquí. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar.
ya está rozando la cifra de los 1000 casos este fin de semana con los anuncios hechos por las autoridades nacionales. Son cifras bastante alarmantes, tomando en consideración de que Venezuela, a lo largo de estos más de 2 meses y medio de cuarentena, pues había ido tímidamente ofreciendo uno, otro detalle, un contagiado por aquí, un contagiado por allá. Hay veces que decían, hoy en el parte oficial no hay caso. Pero de repente comenzaron a llegar nuestros compatriotas de otras naciones como Brasil, Ecuador y Colombia, y comenzaron a dispararse. Algunos que ya habían llegado inclusive a su estado de origen, como también en los estados fronterizos donde inclusive, Gustavo, el toque de queda no se hizo esperar. El toque de queda en el municipio Páez de Apure, ya que según el gobierno nacional eran por trochas donde se estaba dando el paso de los connacionales por este estado Apure, por lo cual se decretó un toque de queda en esa entidad desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Lo cierto es que estos nuevos casos incluyen a afectados o infectados en nuestro estado Falcón. Ha sido también por parte del gobierno regional, el gobernador de nuestra entidad, Víctor Clark Boscán, haciendo reseñas de que se han detectado y que están en tratamiento y que han sido aislados estas personas detectadas con el COVID-19 en nuestra entidad. En días pasados escuchaba a Víctor Clark en una transmisión que realizaban varias emisoras de radio y varias televisoras, donde lo notábamos hasta molesto, hasta bastante fuerte en sus señalamientos, diciendo, bueno, que cómo es posible que exista cierta xenofobia, esto en protesta, o más bien en respuesta a algunas protestas. Hubo una en Pueblo Nuevo de la Sierra donde se negaban, al parecer, según la declaración de Clark, a recibir a unos connacionales que tenían en una sala de atención integral al maestro en Pueblo Nuevo de la Sierra específicamente. También han habido otros destellos en el municipio de Falcón, en el municipio de Los Taques. Por allí chillaron de que en el CDI, que cómo va a ser posible, nos cierran el CDI para aislar a una persona, entonces no contamos con esta instalación médica. Bueno, algo similar ocurrió el pasado miércoles en horas de la noche, cuando se generó un comentario bastante sostenido en el que mencionaban que 3 médicos cubanos estarían ingresando al CDI José Ramón Hatten de Las Margaritas. Esto desató, Iván, una respuesta inmediata de la colectividad que reside en Las Margaritas y que ve en estos tiempos de cuarentena una posibilidad inmediata de atención médica, pero si a los médicos cubanos o a cualquier persona la meten en el CDI, pues tienen que cerrar el acceso porque se sabe que estarían aislados. Finalmente, conocimos que tras la protesta en el CDI de Las Margaritas, pues hubo como una especie de resonancia que a tal punto llegó de que los sospechosos de COVID-19 nunca fueron ingresados y que al parecer son llevados a la capital del estado Falcón. Al parecer estas personas tenían contacto con la contagiada recientemente en el municipio Los Taques, en la zona de Querolandia, y de acuerdo a lo que nos enteramos periodísticamente hablando, estos médicos la estaban atendiendo sin mayor protección. No sé si hubo algo de irresponsabilidad de parte del personal médico o de falta de insumos para poder protegerse a los galenos. Lo cierto es que los vecinos de La Margarita, como vemos en las imágenes, se apostaron al frente del CDI de esa localidad en horas de la mañana ayer jueves. Hacías mención que esto ocurrió, pues, el estado de alarma, de conmoción de los vecinos por las redes sociales del día miércoles en la noche. Y ayer en horas de la mañana, pues, hicieron su protesta a la afuera del CDI, porque ellos mencionaban, algunos de sus líderes, de que si fuera uno de las personas residentes en la urbanización Las Margaritas, con mucho gusto lo entendían de que fuera recluido o aislado dentro de su CDI, pero si no eran residentes de esta zona, si no, por el contrario, iban a tomar el CDI, que es el único sistema de salud que asiste a esta comunidad cercano, y que funciona cercana a esta comunidad, pues para llevar a pacientes presuntamente contagiados con el COVID-19, entonces no tendría, por eso es que se oponían, tal vez al temor que hay, Pedro, porque así se nos ha dicho, a todas las instancias de la Organización Mundial de la Salud, las instancias nacionales y regionales, que es el COVID-19 una enfermedad contagiosa de transmisión, y por lo cual se nos está llamando la atención y a tener los cuidados
de prevención, el uso de tapabocas, el lavado de las manos constantemente, el uso de ropa adecuada para cambiarse y evitar el contacto directo con las personas infectadas. Y obviamente las medidas que se toman de evitar aglomeraciones, de evitar estar en la calle aquellas personas que, o aquellos países o regiones donde hay una especie de cuarentena o toque de queda. Pero aquí en Paraguaná, pues este tipo de cosas cuesta ponerlas en práctica porque hay mucho inconveniente. Y no estoy justificándolas, sencillamente es lo que evidenciamos. Fíjense que hoy, por tercer día consecutivo, hubo una tranca en el municipio de Los Taques, en la zona del Oasis. Esta gente quiere agua. Pero en Los Taques no solamente protestaron en el Oasis, Ajá. en Nueva Jayana también por tercer día consecutivo cerraron y trancaron ese sector del municipio de Los Taques al punto que tuvo que acercarse y fue, él decía que está tomado como secuestrado el diputado Kerry Mavares. Yo conversé con Kerry esta mañana y él me decía, bueno, logramos mediar con la gente, hacerle entender que no es la postura y tal y cuestión, y que además no se deben permitir aglomeraciones como las que ven en este momento. Y la gente entró en razón, pero resulta que en Jayana, que es ese lugar, levantaron la protesta y a los pocos minutos agarraron en Nueva Jayana y cerraron en otro punto del municipio. Pero protestaban por agua, Pedro, Y protestaban por la falta de agua, protestaban por la falta de luz, falta de alimentos, de gas, es decir, hay un cúmulo de factores que hacen detonar. En el caso del Oasis, que tú hacías mención, es que ellos tratan de llamar la atención del presidente de la hidrológica de Falcón, el ingeniero Andrés Maldonado, para que efectivamente se aboque ante el cronograma anunciado para ese sector de que le llegue el agua, porque ellos denuncian las tomas clandestinas en la tubería que llega hacia el Oasis y que en oportunidades ha llegado, pero no ha llegado completamente a esa urbanización. Precisamente hablamos de Andrés Maldonado y lo mencionamos en nuestra edición pasada. Habíamos prometido traer acá al presidente de Hidrofalcón a propósito de los 100 días de su gestión como principal representante de la empresa hidrológica. Horas antes de nuestra emisión de este fin de semana, Maldonado se comunicó con nosotros para decirnos que por razones de último minuto, una reunión de alto nivel que sostuvo en la capital del estado Falcón le impidió movilizarse hasta los estudios de Falconía para estar hoy con nosotros en la edición de este fin de semana de En Dos Negros, pero está abierta la posibilidad de invitación. La rotura de tuberías ha sido constante y el personal de Hidrofalcón ha estado trabajando en ello. También está atenta la comunidad acerca de la reparación del motor que fue dañado y que evitó el bombeo al máximo nivel para la península de Paraguaná. Hasta el momento no hay avances o no se nos han informado avances de este trabajo. Esperemos que de aquí al lunes exista una razón concreta en torno a la mejora en el suministro. Sin embargo, Gustavo, debo decirlo, aun cuando el bombeo ha sido reducido, ha habido agua en algunos sectores del municipio Caribubana. Lo cierto es que no solamente en el municipio Caribubana, Pedro, nosotros lo hacíamos en mención en ediciones anteriores, el caso del municipio de Falcón, la agonía que viven los pueblos del municipio de Falcón y el reclamo que de estos habitantes ante su alcaldesa, el reclamo pues que llegue el agua por tubería. Lo cierto es que esta semana también fue noticia que efectivamente el tanque de Guapuira, que hacíamos mención en días pasados acá en nuestra mención, fue tomado oficialmente bajo la administración de ahora de Hidrofalcón, y también al municipio de Falcón, haciendo énfasis en la nueva denominada ruta del agua a nivel nacional, es decir, llegaron a nuestro estado de Falcón 20 nuevos cisternas o supercisternas, como así será denominado, y que los cuales de inmediato, como vemos ahí en imágenes, llegaron a nuestro estado Falcón, así como fueron repartidos en todo el territorio nacional y fueron dirigidos, por lo menos en primera instancia, hacia los pueblos del municipio Falcón. El Pueblo Nuevo y El Vínculo fueron las dos primeras parroquias beneficiadas. Pero los que protestaron arduamente, claro, o ardientemente o enérgicamente frente a la alcaldesa, estos dos pueblos y la Cumaragua. Sí, y lograron el cometido. Y fíjense que cayó como una bendición esta adquisición por medio del convenio China-Venezuela de un lote importante de supercisternas que van a ser distribuidos o son distribuidos a lo largo y ancho del país. Estos supercisternas han traído consigo una serie de críticas. Dicen, bueno, pero yo puedo entender que es un convenio, pero... como los Yutón. Exactamente, pero ¿dónde están los Yutón hoy en día?
Esa es la preocupación. Y ahorita funciona, están nuevecitos. Sí. Va a llegar agua y después. Sí, porque el detalle no es que lleguen y surtan, el detalle es mantenerlos en el tiempo. Cauchos, baterías, piezas mecánicas, todo lo que reviste, tener el mantenimiento a estos equipos que van a dar atención a zonas vulnerables donde no llegue el agua por tubería, porque vamos a estar claros, estos supersistemas son fundamentalmente importantes para surtirle agua a una gente que nunca la ha recibido porque no tiene una aducción. Pero ¿qué pasaría, se pregunta la gente, si el dinero que se invierte en este tipo de convenios son colocados en redes de aguas de tubería, en estaciones de bombeo para potenciar el recurso hídrico y que llegue a más partes de manera constante? Lo cierto es que el problema del agua no solamente se circunscribe a nuestro estado Falcón, la Gran Caracas, la capital de nuestro país. Veíamos en imágenes esta semana realmente como de diversos sectores populares como el de Petare en la ciudad de Caracas, la avenida Andrés Bello en la ciudad capital y otros sectores, ya leíamos la semana pasada también que se decía que de un sabotaje al TUI 1 y TUI 2 que surte de agua a la Gran Caracas. Lo cierto es que entre no tener agua, no tener electricidad, se quedaron sin DirecTV, la Gran Caracas hizo sonar sus cacerolas durante esta semana en señal de protesta por las faltas de servicio o el mal funcionamiento de los servicios en la parte capital. Nosotros no nos extrañamos porque es que hace mucho tiempo estamos padeciendo de la falta de todos estos servicios acá a nivel regional. Vamos a la Segundo Negro y cuando estemos de vuelta vamos a traer mucha más información para el complemento de nuestro programa de hoy. Uno de los detalles que vamos a tocar es el referente a lo que tiene que ver en la península de Paraguaná. Lo que pasa es que tengo una chuleta. No, es que el problema no es la chuleta, es que cada vez que vamos haciendo el resumen de la semana salen más y más y más casos, pero creo que uno de los más importantes es el de, no un toque de queda, sino el de el cumplimiento del horario de restricción en el municipio Carilubana, en el estado Falcón, de la gente que circula después de las 2 de la tarde. Y esta semana se ha redoblado la medida de seguridad de que carro que vean en la calle, carro que va retenido al DESUR, al destacamento 131, a Polifalcón, a Policarilubana, la gente que está en la calle caminando después de las 2 de la tarde. Cuando estemos de vuelta, vendremos con esto y más en Dos Negros por Falconía Televisión. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza. En transmisión, Falconía.
una frase llamada "en la unión está la fuerza". ¿Sí? Sí. Pareciera que los presos o los privados de libertad, es así quizá el Sí. término que se está aplicando, de Tucacas, Tocuyo de la Costa, Coro y la península de Paraguaná, se aliaron a pesar de estar distanciados, por cuanto están solicitando de manera unánime una especie de plan Cayapa o una revisión de sus situaciones legales ante la ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, ante las autoridades de derechos humanos y los tribunales respectivos, para ver si se le da celeridad a cada uno de estos casos y se atienden efectivamente aquellas personas que tienen retardo procesal, gente que de repente iba a estar por presentación los primeros 45 días, pero que ya llevan 7, 8, 9, 10 meses, 2 años en un centro o una sala de retención preventiva. Esta situación ha llegado al tope en estos tiempos donde a los familiares se les dificulta movilizarse para poderle llevar alimentos, a los familiares no se les permite el ingreso para evitar una suerte de contagio, que de afuera vengan hacia adentro, que de adentro pase hacia afuera con algún familiar de los privados de libertad en Polifalcón Coro, Polifalcón Punto Fijo, Polifalcón Tucacas, Policía Nacional Bolivariana de Tocuyo de la Costa. En este centro penitenciario o en esta sala de reclusión están solicitando que sean trasladados los de Coro a Coro y los de Punto Fijo a Punto Fijo. También en el 6CPC, ubicado en Mancobrero, en la Policía Municipal Bolivariana de Carirubana, donde los grados de hacinamiento, Gustavo y amigos que nos siguen, pues sencillamente son aterradores. Yo no sé si tú en los últimos tiempos, en tu condición de profesional del derecho, Gustavo, has tenido la oportunidad de acercarte a alguno de estos centros penitenciarios, a alguna de estas salas de retención preventiva y observar la condición en la cual conviven presos en prácticamente espacios de 3x3, cada uno prácticamente durmiendo de pie. Pedro, lamentablemente esto no es un hecho nuevo. Sí. Ok, es noticia tal vez refrita, como decimos nosotros coloquialmente en el mundo periodístico, pero lo que llama la atención es porque a nivel mundial, con esto de la pandemia del COVID-19, ciertamente se han flexibilizado algunas medidas en pro de liberar a aquellos detenidos privados de libertad que cumplan con una serie de requisitos que se han establecido. Uno es la edad, uno que tengan un promedio más o menos del pago de su condena, entre otros elementos, pero ciertamente con la llegada del COVID-19 y la forma del hacinamiento que hay en nuestras cárceles en todo el territorio nacional, esto realmente ha recrudecido y el caso de acá de Falcón esta semana ha sido noticia, pues reclaman, entre otras cosas, darle celeridad a sus procesos legales y también recordemos lo que ha ocurrido en Portuguesa, en Guanare recientemente, que tal vez creó ese efecto dominó que está creando en el mundo noticioso todo lo que tiene que ver con la parte penitenciaria. De hecho, fue los motivos que solicitaban, o fue la excusa o fue el principal detonante, Gustavo, la petición que hacían los privados de libertad en los llanos. ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Vamos a hacer, tú lo tocabas, los familiares no se pueden trasladar por esto de que no tenemos combustible ahorita, no es fácil el transporte público, el acceso al efectivo, porque muchos de estos privados de libertad comían, gracias, valga la redundancia, a la comida que les llevaban sus familiares. Al imposibilitarse el transporte o el traslado de estos familiares y las visitas respectivas a cada uno de ellos, empieza a recrudecer el hambre dentro de estos sitios de reclusión. Aumento de que ciertamente si hablamos de un distanciamiento social entre una persona y otra para evitar el contagio del COVID-19, ¿cómo se justifica este hacinamiento que hay en espacios reducidos y que podría ser un foco de infección ciertamente? Por eso están llamando la atención las autoridades competentes a que se aboquen a solucionar lo más pronto posible su situación, en la que cabe, por supuesto, las medidas que deberían de tomar en los próximos días. Agua, panela y caramelos era lo que le solicitaban a los familiares, que en vez de comida le llevaran estos elementos para poder mantenerse en pie de lucha y hacer entrar en razón a las autoridades penitenciarias. Entre tanto, hablando de autoridades, ya esta vez no penitenciarias, las autoridades, el secretario de Estado, de nuestro Estado Falcón, secretario de Seguridad Ciudadana, hacía hincapié al acatamiento de las medidas impartidas por el gobernador del Estado Falcón para que después de las 2 de la tarde nadie, ningún vehículo, ninguna persona debería transitar, ya que ya
todos conocemos que es hasta las 2 de la tarde que está permitido la circulación y el movimiento de las personas. Estos últimos días ha recrudecido ciertamente la orden de aprehensión y de detención de las personas quienes transitan con sus vehículos más allá de este horario, y nosotros somos testigos de ello. Cuando salimos de nuestro canal acá, de terminar de grabar nuestro programa, nos sorprendía la semana pasada, Pedro, ver cualquier cantidad de carros. Nos preguntamos, señores, nosotros tenemos un salvoconducto, venimos de nuestro trabajo, sí, nos permisamos y hasta nos unimos en un solo carro para venir acá, pero este resto de personas, de carros circulando por la ciudad y personas caminando, y a esta hora, ¿qué? Ahora, también hay otra realidad, Gustavo, que es el tema hídrico. Bueno, antes de ir con el tema hídrico... Ahí están las imágenes de los carros detenidos. Por eso, esta semana profundizaron Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, ADESUR, Polifalcón, Policarirubana, y ahí están todos los vehículos. Algunos decían, cónchalo, pero ¿cómo va a por tener? 72 horas el vehículo, pues el vehículo no es el que va a contagiarse el COVID, decía la gente, ¿por qué me tiene el vehículo? Bueno, es para que la gente agarre escarmiento de alguna u otra manera. Por eso mucha gente ha evitado salir en estos días y se ha visto una reducción precisamente porque se está haciendo valer la autoridad. Sin embargo, hay casos excepcionales. Por ejemplo, esta mañana el mismo amigo que me decía de lo de su hijo, que no podía ver televisión porque no entendía las razones de esto del DirecTV, me decía, mira, yo tengo un amigo que vive en el Oasis, allá no tienen agua, ya hemos dicho las razones, le tocó lavar en un lugar de un familiar donde donde sí llegó el agua esta semana y tuvieron que salir tarde en la noche y no fue válida la excusa para el retén, o más bien, para el retén el carro y para la charla la persona que lo manejaba y las personas que lo acompañaban. Debe haber un salvoconducto que deben tener las personas. De verdad, yo les digo aquí donde estoy, ni Gustavo ni yo tenemos salvoconducto. Nosotros vamos a salir de aquí al canal, dejamos a Natalia en su casa, dejamos a Iván en su casa, dejamos a Elvi aquí en el canal. ¿Usted sabe quién es Elvi? El vigilante de nosotros, Claro. por supuesto. Exacto. Y nos vamos a la buena de Dios, deseando que no nos detenga, y si nos detenga, bueno, iremos empantolados. No, venimos de un canal de televisión, de hacer el programa de televisión, si quiere, pues a la vista está viernes, sábado y domingo la reposición de nuestra transmisión. Sin embargo, también existe mucha complicación. El salvoconducto lo dan por la Guardia Nacional en Maravén, la gente no tiene suficiente gasolina para movilizarse hasta allá. Todo parece ser muy complicado. Y me hablabas del tema de gente circulando. Preocupante, Gustavo. Yo el sábado pasado, en la tarde, daba angustia la Villa Flúor, sector Antonio José de Sucre, ver el desfile de Carrucha, Gustavo. Y el martes en horas de la mañana venía por los 7 tanques hacia el distribuidor Bolívar. Y de verdad yo me sentí, aquí hago un comentario muy aparte, desmoralizado por la condición que estamos viviendo. Gente rogando un chancecito en la cola de la gasolina para poder surtir, tanto en la estación de servicio El Dorado como en la estación de servicio El Elevado, y gente poniendo en peligro sus vidas con una carrucha. Me llamó poderosamente la atención un muchacho de 25, 30 años quizás, no, 30 es mucho, que venía cargando su carretilla y le pasamos por un lado. Me le quedé viendo por el retrovisor y yo decía, Dios mío, si ese muchacho tiene un percance, tropieza una piedra, se le va la pierna, se le voltea el envase donde lleva quizá 50, 60 litros de agua. El esfuerzo se perdió y el peligro que corre su vida también. Me imagino que viene de la tubería que está cercana a los 7 tanques, con dirección a Las Margaritas o quizá más allá. Mi sorpresa es que hoy en la mañana, amigos que nos siguen en Falconía, Canal 6, el mismo muchacho, con la misma carrucha, con el mismo envase, le pasé por un lado. Dios mío, ¿hasta cuándo el falconiano, el paraguanero, va a seguir soportando esta situación que nos desgasta de manera progresiva? Aunado a la falta del vital líquido, se unió también esta semana la noticia de que en el complejo criogénico de José, en Anzoátegui, en Puerto La Cruz, se quedó también sin gas, es decir, que hay larga cola de los transportes de gas, lo que retrasa el servicio de inclusive Cafalca se excusaba
para el retraso de la entrega de esto, el caso de Secofal, también tuve la oportunidad de ir esta semana. Y bueno, no hay gas, señor Guanipa, venga después, va a ver cuándo puede prestar el servicio, estaremos pendientes. Es decir, que realmente es preocupante, como decía, porque será que podamos volver al tiempo de cocinar con leña, que hay unas cuantas personas que tienen ya bastante tiempo cocinando con leña. Me consta de que por lo menos al frente de mi casa, que vivo, hay un monte, como se dice aquí coloquialmente, pues todos los días hay personas, hombres y mujeres, cortando ramas, cortando palos, bujíes, para cocinar. Todos los días usted ve a estas personas cargando leña para cocinar. Es decir, que es un drama que también se suma al que estamos padeciendo acá. Esta semana, gracias a Dios, el servicio eléctrico se portó bien. Hasta esta semana, hasta hoy. No lo digo muy duro. Exacto. Eso lo estamos viendo nosotros aquí en la ciudad. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a estar claros. Ahí te comento algo. Hoy en Judibana, hoy viernes, falló la luz. Desconocemos cuál fue el motivo. También hubo fallas en las Mercedes, en Moruy, me decían temprano en el programa de radio. Pero en Judibana que se vaya la luz no es muy común. Tampoco supimos el porqué. Si nosotros estamos viendo ese padecimiento aquí en la ciudad, ¿cómo será en un caserío del municipio Pedregal, en un pueblo de la Sierra Falconiana, monte adentro en el municipio Falcón o hacia la zona más recóndita del municipio San Francisco, del municipio Monseñor Iturriza o Cacique Manaure en la costa oriental del estado de Falcón? Si en la ciudad vivimos esto, no me quiero imaginar cómo será la cosa para el monte. De verdad que es bastante frustrante. Otras informaciones que tienen que ver con nuestro país, ya no en el ámbito local, tiene que ver con lo expresado por el ministro de Defensa, Padrino López, en torno a que buques y naves, decía el ministro de Defensa, custodiarán los buques que vienen desde Irán con gasolina para nuestro país. Así lo expresó el ministro de Defensa, y también el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía alusión ayer a una efecto de ejercicios militares dados desde la horchila, un poco para probar el potencial militar que tiene nuestro país. Esto, entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo y expresó esta semana que los tiene rodeados, que tiene a Venezuela totalmente rodeado y que ellos lo saben, expresaba Donald Trump. Lo cierto es que esa expresión de un lado y de otro crea la tensión en torno a Venezuela, en torno a esta gasolina. También la ministra del gobierno, Iris Varela, del sistema penitenciario, también hacía mención esta semana que esa gasolina no era apta para las personas opositoras. ¿Cómo la cosa? Que esa gasolina no era apta para los opositores, que iba a tomar fotos de los opositores que tomaran y hicieran cola para vertirse del combustible iraní. Si ellos habían propiciado las sanciones contra nuestro país, no era justo que ellos se surtieran de gasolina si eran opositores. Esa es la opinión de María Iris Varela. Ajá. Vale la pena destacar. ¿De dónde es que viene la gasolina? De Irán. De Irán. Bueno, si de Irán viene la gasolina, Irán es un país tan sancionado como Venezuela, ¿cierto? Es lo que tenemos entendido. Irán sufre más que nosotros del COVID-19 por las cifras. Irán está produciendo gasolina. Irán nos está surtiendo gasolina. Entonces, pareciera que las sanciones no son las que bloquean el trabajo de refinar combustible, sino el destartalamiento de la industria petrolera que desde hace bastante rato se ha denunciado aquí en la península de Paraguaná, donde está el complejo de refinación, en teoría, más grande del universo. Leía una declaración de Primero Justicia, Andrés Villavicencio. Seguramente esta declaración la han dado otros voceros de oposición, que el gobierno se jacta en celebrar la llegada de buques iraníes, cuando debería ser lo contrario, porque con esto se está poniendo un sello de certificación a la destrucción de la industria petrolera, la cual ahora depende de buques de Irán. ¿Cuántos días tiene que haber navegado para poder llegar? Finalmente se dice que el fin de semana comenzaron a llegar por Puerto La Cruz entre viernes y sábado buques cargados. También leí hoy que supuestamente esta gasolina que vienen de estos buques iraníes nos daría, con cuarentena incluida, para 52 días nada más acá en Venezuela de combustible, según una nota reseñada hoy en el portal del diario El Nacional. El combustible que se está surtiendo hoy en día
Yo quiero preguntarme en este momento, ¿cómo haces Guaidó para surtir gasolina? Por ejemplo, ¿cómo hace Goyo Graterol, Eliezer Sirí? ¿Cómo hace Kerry Mavares para surtir gasolina? Que son de oposición, entre comillas, y me imagino que tiene que terminar pidiendo el favor como autoridad. Que Pedro, yo me pregunto, más allá de estas personas que tú estás mencionando, la cantidad de vehículos que circulan en nuestra ciudad hoy en día, si se nos ha dicho que es para sectores priorizados, hermano, tú y yo sabemos y nos damos cuenta cuando salimos acá y tú y yo caminamos y nos ha tocado caminar en todos estos días porque no tenemos combustible para nuestros vehículos. ¿Dónde está? ¿Quién está surtiendo? ¿O es que todas esas personas pertenecen al sector salud, todas esas personas pertenecen al régimen alimenticio, todas estas personas, estos vehículos que vemos circulando, pertenecen al transporte público, todas estas personas que vemos circulando? Es decir, ¿quién está suministrando gasolina y por qué las personas tranquilamente entran y salen o circulan sin temor a me falta la gasolina, se me va a acabar la gasolina? O sea, están más preocupados por la gasolina que por contagiarse. Entonces, es la pregunta para todos. Lo cierto es que muchas cosas, pero definitivamente un tema y otro tema que llamó la atención. Ustedes se acuerdan hace unos días, la bolsa, la estafa, la presunción de estafa no era una estafa, sino una dilación en entrega de los productos. Finalmente esta semana, el presidente de Conce Caribubana daba por resuelto el problema de acuerdo a la comisión administrativa que se manejó dentro de ese ente, ya que una vez fueron entregadas las respectivas bolsas a las comunidades afectadas y miembros de estas comunidades hacían hincapié al Consejo de Caribubana a que dejaran sin efecto pues la denuncia formulada por ellos, ya que habían sido resarcidos por lo menos en el daño. Decía pues el presidente del Consejo de Caribubana que corresponderá ahora al Ministerio Público y a las autoridades judiciales competentes decidir si hubo o no delito en esta actuación. Te pregunto como profesional del derecho, Gustavo Alonso Guanipa. Vamos a ver qué nos va a decir Gustavo. Se presentó una denuncia, o por lo menos una queja, inclusive pública y notoria, donde se dijo que había un retraso o una estafa con unas cajas o unos combos alimenticios. Finalmente, después de tanto dar y dar, después de hacer vibrar esta noticia, se vieron obligados a reponer no en su totalidad lo que habían ofrecido, sino una parte, o más bien, bueno, esto es lo que hay, agarren, ustedes ven, ofrecieron primero una mortadela, un azúcar, un aceite y un arroz. Terminaron dando una harina de trigo, un arroz y un aceite. ¿Es válido que después echen para atrás la denuncia, Gustavo? Administrativamente, pues como ellos lo señalan, ciertamente pueden llegar hasta allí, es decir, tomando en cuenta que hay una denuncia, se ordenó por parte, entiendo yo, de la Cámara Municipal, una comisión creada por un grupo de concejales para involucrar o hacer un seguimiento investigativo tomando en cuenta las dos partes. Cuando hablo de las dos partes, el grupo de afectados, comunidades afectadas, y el grupo por parte de la concejal que efectivamente si recibió o no recibió ese dinero o si ofreció o no ofreció estas bolsas. Eso nunca quedó claro porque muchos nombres salieron a relucir al respecto. Lo cierto es que tan simple como que una investigación al respecto de que si es cierto, de ser cierto esos hechos y de ser cierto a que se depositaron una cuenta personal, bueno, me imagino yo que esa comisión pidió un estado de cuenta de la fecha de los depósitos hasta la fecha X. Si no hubo movimiento de ese dinero durante todo ese tiempo, obviamente se dio el hecho que a Lucía, la consejera, diciendo que no le habían cumplido con el ente que ella había tocado la puerta para suministrar esos productos. Si hubo un movimiento de ese dinero o no estuvo en esa cuenta o hubo intereses, o sea, no lo sé, repito, pero es la lógica que te da de los hechos, de la reconstrucción de los hechos, y que ciertamente la justicia, inclusive la justicia penal, una vez, si fuera el caso, que te imputen un hecho delictivo como esto, de considerarlo delictivo, pues hay la oportunidad del resarcimiento de los daños. Pero el resarcimiento de los daños, como tú lo decías, incluye a que me sustituyan los mismos productos que me ofreciste. No que por la plata que yo te di y el tiempo transcurrido, se me devaluó mi dinero y ahora recibo 2 o 3 productos distintos a los ofrecidos originalmente. Pero como quiera que, entiendo yo, que por hecho notorio comunicacional, que a instancia privada, o sea, por denunciantes de los mismos vecinos afectados,
se dirigieron a Conce Carirubana y hicieron este procedimiento, pues un grupo de vecinos también afectados también se dirigió a Conce Carirubana pidiéndoles que dejara sin efecto esto, ya que habían sido resarcidos y que habían sido satisfechos en sus peticiones. Lo cierto es que si de ser así, pues obviamente no hubo un delito, sino un retraso, como lo alegaba la concejal. Deben ser los órganos jurisdiccionales competentes la investigación respectiva conforme a la ley. De hecho, para aclarar la situación, más nada. El presidente de Conce Carirubana, Jaime Barreto, ratificó que Conce Carirubana no es un órgano que vende comida, que Conce Carirubana hizo su labor de alguna u otra manera de recoger la cantidad de hechos y que ese informe que ven en la mano de Jaime Barreto lo van a pasar a la Fiscalía Superior, al gobernador Clark como jefe político regional, al alcalde del CIDE Goitía y al Partido Socialista Unido de Venezuela, para que en caso de que tome sanciones disciplinarias o alguna decisión en este particular, ante no solamente Mari Francis I, sino también sobre Sabrina Leal, quien también sale salpicada en este caso. Mira, tres notas para finalizar. Tres notas para finalizar. Atención, Iván y Natalia, tres notas que tienen que ver con el panorama internacional, pero que de una u otra forma nos traen un mensaje, una reflexión para nosotros los venezolanos. La primera de ellas tiene que ver con el presidente de Portugal. Sí, el presidente de Portugal, que vamos a ver en imágenes, fue noticia esta semana a través de las redes. ¿Por qué? Porque fue captado en Chores, en un supermercado, haciendo su cola para pagar, ahí lo ven en imágenes, sin escoltas, como un simple mortal, sin nadie que se le acercara para pedirle o reclamarle que no hay luz, no hay agua, que no le está llegando algún servicio. No, ahí estaba, con su tapabocas, haciendo la cola y simplemente como demostrando su investidura de esta nación, de Portugal. Pero también de ciudadano. De ciudadano. Ahí está, él mismo haciendo las compras, él mismo pagando lo que iba a comprar. Nos preguntamos cuántos políticos venezolanos de oposición o de gobierno van a un supermercado así, tranquilamente. De hecho, hay algunas entrevistas donde han puesto algunos funcionarios, mira, ¿cuánto vale un kilo de queso? Entonces, ¿cuánto vale un cartón de huevo? El funcionario queda, bueno, ¿cuánto vale un kilo de pollo? Es que mis compras las hacen de mi esposa. Ajá, pero tu esposa no te dice cuánto se gasta. No, bueno. Otra nota que tenemos allí. Déjeme decirle a mí, para que no sé. Llamó poderosamente la atención. Lo que pasa es que en estos tiempos de cuarentena se da de todo. En Perú, una figura de un municipio se fue. Alcalde. Pero miren eso. Ahí está. Se hizo el muerto. Sí, señor. Se hizo el muerto, ahí está. Y así lo tomaron los policías. Se hizo el muerto porque estaba reunido en un galpón con un grupo de amigos bebiendo aguardiente. Y cuando se dieron cuenta que venía la patrulla, que venía el gobierno, es decir, las policías, dijeron, no, vamos a hacernos los muertos. Obviamente, los funcionarios no se chupan el dedo y dijeron, epa. No, pero tú sabes lo que pasó, ¿quién los delató? ¿Quién? El hipo. El hipo del estado de ebriedad que tenían, porque la nota claramente lo reseñaron los diversos canales internacionales y de Perú, y llamó la atención, por supuesto, que los agentes policiales se regresaran a llamarle la atención. De inmediato fue detenido este alcalde de Perú y sus compañeros, sus amigos de parranda en ese momento, porque obviamente violó la cuarentena social y obviamente estaba ingiriendo alcohol y de inmediato fue detenido. O sea, es un ejemplo totalmente inverso a lo del presidente de Portugal, demostrando una conducta cívica, ciudadana, de un comportamiento normal de cualquier persona, a este comportamiento totalmente fuera de la ley, porque es que no puede, esta autoridad en Perú no le puede decir a la gente, no, cumple tu cuarentena, cumple tu toque de queda cuando él se va a beber con los amigos. Y la última imagen me llamaba poderosamente la atención, que tiene que ver con una figura que ha servido, Gustavo, al menos a 11 presidentes y expresidentes de Estados Unidos. Tiene que ver con una persona que lamentablemente a los 91 años de edad falleció como consecuencia del COVID-19, pero que comenzó como limpiador de la Casa Blanca y terminó como mayordomo de la Casa Blanca. Este señor sirvió, como le decía mi compañero Pedro Colina de Paul, como a 11 mandatarios de los Estados Unidos como mayordomo en la Casa Blanca. Diversas fueron las expresiones de las familias de expresidentes de los Estados Unidos, como el caso de la ex primera dama Michelle Obama,
quien lo ascendió inclusive entre las notas a mayordomo fue la ex primera dama, esposa de John F. Kennedy, Jacqueline Onassis de Kennedy. Y él relataba a sus familiares, sus nietos, que nunca en su casa habló de política. Pero lo que nos demuestra es que una persona que le haya servido en un sitio público, gubernamental, a 11 mandatarios de diversas toldas políticas en ese país, sin duda alguna merece nuestro respeto y admiración, y a los que han pasado como gobernantes de allí también, porque sin duda alguna no le importó el carnet político de ese señor, sino su servicio, su vocación y su trabajo, el cual fue respetado durante todo ese tiempo, porque comenzó con el presidente Eisenhower en los Estados Unidos hasta, bueno, fíjense ustedes que hablaba de los Obama, los Bush, todos estos hicieron sentir su palabra de condolencia a la familia y que destacaron que esta persona siempre lo hizo sentir como en casa, como que la Casa Blanca fuera realmente la casa de cada una de estas familias presidenciales. Que se sigan estos ejemplos, o más bien que se tomen en consideración estos 3 últimos ejemplos que hemos mostrado a través de Falconía Televisión para que llevemos una vida con mucha más cautela, con mucha más entereza. Hasta aquí nuestra edición de En Dos Negros por Falconía Televisión. La invitación es para este fin de semana, la reposición de nuestro programa, tanto el sábado al mediodía y el sábado en horas de la tarde, el domingo en horas del mediodía, el domingo en horas de la tarde. Entre tanto, una nueva emisión de En Dos Negros será el próximo viernes, por acá, por Falconía, Canal 6. ¡Feliz fin de semana! Chao.